revisando, uno revisa los planes de estudio, las mallas curriculares de las facultades de educación y la pedagogía está medio pintada, y por allá pasa. Y esa era la gran apuesta de nosotros los maestros que actuábamos en los salones de clase hace 30 o más años. Luchamos mucho por quitarnos de encima el problemita de la tecnología educativa. A ver, que no pudo venir ahora, fue un gran líder de esa pelea y la dimos durísima desde los años 80, finales de los 70, para que la pedagogía ocupara su lugar y la pedagogía fuera como la médula, la esencia del ser maestro. Estamos en este momento como en ese escenario, como en esa situación en la que el uno jala para sacar la pedagogía de la escuela y otros jalamos para que la pedagogía no se retire de la escuela. Y en eso está Jorge. Por eso cuando Jorge, el día que lanzamos el libro de Juan Carlos, que estos son unos cómplices terribles. Entonces, el día que lanzamos el libro de Juan Carlos en la biblioteca Luis Ángel Arango, ese día conocíamos a Jorge. Jorge nos presentó el libro, lo revisamos y dijimos, esto hay que publicarlo, por muchas razones, porque es un rescate de lo que es realmente la pedagogía, pero unido a muchas otras cosas también importantes: el rescate de la memoria, el rescate del arte, el rescate de la estética en las aulas, en los colegios, y una gran batalla contra el olvido. Eso significa este libro. Por eso lo acogimos y por eso nos da un gusto terrible, tremendo, más que terrible, tremendo, perdón, que estén tantas personas acá. Anima mucho. Entonces uno dice, Jorge, por favor, aquí hay puestico, un tipo tan importante como tú allá de pie. No, tampoco, venga, Jorge. Perdonen la informalidad, pero es que casi todos ustedes son amigos y entonces pues la idea es que nos relajemos un poco en este espacio. Y perdí el hilo, pero perdí la memoria. Sí, de verdad que da mucho ánimo. Y más cuando uno ve poblado el espacio que con tanto esmero hemos procurado crear para todos ustedes, que los maestros nos apropiemos de este espacio que también ha sido una lucha de todo tipo, originalmente sindical, aunque ustedes no lo crean. Este proyecto fue originalmente sindical, después cooperativo, ahora sigue siendo cooperativo, no tan sindical, porque desafortunadamente nos hemos divorciado un poco, sin quererlo nosotros, de algunas prácticas que consideramos en este momento equivocadas en ese campo. Nosotros creemos que el sindicato nunca ha debido dejar languidecer el movimiento pedagógico. Por razones distintas, a pesar del ánimo y del querer de algunos dirigentes, porque esto no es un problema de todos, de todas formas el movimiento pedagógico hoy es un recuerdo débil en muchos de los maestros, para quienes fue una vivencia muy vital y muy importante. Entonces vale la pena también, a propósito de memoria, meter este tema del movimiento pedagógico, recuperarlo, como está haciendo el IDEP, como está haciendo la OEI en este momento, haciendo unas actividades que están trayendo al presente todo aquello que se hizo en aquel tiempo. Pero no miremos en la memoria y el pasado como nostalgia simplemente, sino como tú lo decías en el libro, con prospección de futuro. Recuperemos también, además de esta historia de Saturio, Valencia, recuperemos también la historia del movimiento pedagógico, pongámosla a vivir y utilicémosla para proyectar de nuevo la educación de Colombia, porque somos nosotros los maestros quienes podemos hacer esa tarea. Eso no es un problema
de gobernantes, puede que sea un problema de Estado, pero los hacedores de eso, los que hacen que las cosas pasen en las escuelas y en los colegios, somos los maestros. Entonces recuperámosla, agarrémosla. Bien, entonces voy a cederle la palabra primero a Juan Carlos, que es el que realmente va a hablar del libro, después de mi saludo, y también a Jorge para que ya cuente, contextualice la presentación del libro. Y me permiten darle un saludo muy especial a una persona que está aquí, pero es porque ella era la rectora de la Escuela Normal Montessori en el momento en que esta investigación se realizó. Y darle las gracias a Dora Nelly Fajardo por su asistencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Muy buenas noches. Bueno, es un gusto estar acá. Primero, felicitaciones por la remodelación, la curiosidad. Está muy bonito el espacio, el pequeño teatrino, para decirlo en los términos de Jorge ya. En segundo lugar, yo no voy a ser imparcial y por supuesto no voy a contar el libro que ustedes van a tener, que suele pasar. Me parece espantoso que cuando uno le hablen del libro le cuenten el libro. Y Jorge me decía aquí Sotoboche, me dice, habla del libro, no de mí. No se puede. No se puede, porque es que el libro es Jorge, ¿sí? Entonces lo voy a desobedecer y voy a contar algunas cosas que me parece que vale la pena contar aquí en esta reunión de amigos recobrados, que como bien decía Alfredo, es una cosa casi que en la sala de la Casa Libro, estas reuniones, por eso es tan rico venir acá. Yo conocí a Jorge hace muchos años, hace por ahí unos 25 años. Jorge destripaba la psiquis de los estudiantes. Era un psicólogo del colegio donde yo trabajaba y los escuchaba y les mostraba cosas que seguramente ellos no habían visto y que él sí. Pero un día Jorge se cansó y yo también, entonces tomamos caminos distintos. Yo me fui para otras cosas y él se fue de Colombia, se fue a Canadá, nos perdimos el rastro durante muchos años, pero siempre nos intuíamos y siempre estábamos de alguna manera pendientes el uno del otro. Muchos años después nos volvimos a encontrar en cosas. Yo también solía ir a Canadá por algunas razones y Jorge empezó a hablarme de esta locura de que es obsesiva. Lo bueno de este libro es que es obsesivo, porque Jorge es un tipo obsesivo, ¿sí? A él le gusta es constantica las cosas. Entonces empezó a imaginar su proyecto de una manera muy poco frecuente, como lo decía Alfredo en su saludo. Aquí hay una lección de pedagogía que vale la pena, a mi juicio, tener en cuenta. ¿Y por qué el libro no es muy frecuente? O por lo menos lo que uno ve y lo que uno más o menos conoce, más o menos. Es que el libro, la teoría del libro es su propia práctica. Y eso es muy bonito. Jorge no teoriza solo, pero tampoco hace un experimento solo. Hace de su teoría su propia práctica y al revés. Hace la práctica que venga de una teoría y uno lo va viendo en el libro. Entonces, el tipo arrancó por allá en la Universidad del Rosario hace más años de los que él mismo quisiera como actor. Él sintió el llamado y yo nunca lo he visto actuar, pero él era un buen actor y el libro es una buena forma de actuar. Entonces tiene la obsesión del teatro. Estudió psicología y entonces ya la cosa se le enredó más. Y después se doctoró en educación, ¿no? Entonces imagínense eso. Y empezó y consiguió, se obsesionó. Es que lo veo largas noches en su casa, o en la mía o por ahí, hablándome de Manuel Saturio Valencia, ¿sí? Un tipo que solo conoce Jorge. Nadie lo conoce más que él. ¿Quién sabe más de Manuel Saturio que Jorge Arcillo? Nadie, ¿sí? Y Manuel Saturio, que es la historia, digamos, alrededor del cual gira todo, es un personaje que Jorge investigó con rigor de historiador. Entonces el tipo investigó
sacó los documentos, de hecho aparecen en el libro. Y la historia de Manuel Saturio en el fondo es una historia de amor, en el fondo, como son las verdaderas historias, las únicas, son de amor. Pero él la lleva a la cosa histórica con un rigor de historiador. Él no es historiador, pero lo hace con un rigor de historiador impresionante, y empieza a reunir teatro, la historia de Manuel Saturio, y como si fuera poco, la cosa pedagógica, es decir, cómo el teatro, cómo la historia y cómo el aula se vuelve la escena de lo que él está haciendo. Y yo creo que lo consigue. Lo que es impresionante es que lo consigue. Vuelve, el aula la vuelve, digamos, un escenario donde ocurren cosas. Alfredo lo decía ahora, hablando de su distancia con el movimiento, decía, cuando actuábamos como profesores. Entonces me voy a agarrar de eso que acaba de decir Alfredo. Por supuesto, el maestro, a su modo, es un actor, ¿sí? Porque tiene un público, además, y porque tiene un guión que conoce o que inventa o que repite, pero lo tiene. Jorge es consciente de eso, porque además ha sido maestro de mil cosas. Y entonces empieza a mezclar en ese crisol de sus obsesiones el teatro, como digo, donde está formado, las honduras de las preguntas filosóficas que hace la educación, porque además su doctorado fue en sociología de la educación, y como si fuera poco, entonces rescata a Manuel Saturio y lo vuelve memoria. El tipo tiene un conflicto con el pasado, como todos los buenos psicólogos y como todos los buenos maestros. Entonces dice, ¿será que lo que estoy haciendo es lo que debo hacer o debo hacer otra cosa? Hasta ahí todo iba bien, ¿sí? Pero llega un momento en que ya me cuenta la historia, ya le estamos viendo cara del libro, como decía el querido Alfredo, al proyecto de Jorge, y un buen día me llama y me dice, hombre, Juan Carlos, usted ha estado al lado de esta cosa, yo necesito que usted lea el libro. Entonces me pasa el libro en inglés, además, se lo habían traducido en inglés, el tipo está loco, ¿no? Me pasa el libro en inglés y dice, eso no se puede leer, esa traducción que hicieron es muy mala, yo no me la doy de bilingüe, pero sí controlo el inglés, eso no, en español, Jorge, entonces lo regaño. Y entonces el tipo dice, sí, tiene razón, hay unas cosas que además no se pueden leer bien en otro idioma, pueden medio interpretar. Y empiezo, y yo no sabía la trampa que me tenía preparada el bueno de Jorge. Y por supuesto, me encanto con el libro y con las historias, con lo que él hace, las aulas, en fin, prometí no contar y no contaré. Entonces me dice, ya que le gusta tanto, escríbame el prólogo. Y dije, no vas, yo que voy a escribir el prólogo de eso, no, escríbame. Entonces me niego, honradamente, digo, no, yo no voy a escribir el prólogo. A mí no me gustan los prólogos, los libros se deben defender solos. Y entonces me hace trampa sentimental, porque nos tenemos cariño mucho. Y entonces me dice, no me diga que no. Entonces escribo un prólogo perfectamente anoréxico, que encontrarán ustedes ahí, raquítico, de una paginita donde digo un poco esto que estoy contando, donde digo que Jorge logra una cosa muy infrecuente en la historia de la educación en Colombia, y es juntar la teoría con su propia práctica, buscar en la memoria historia el escenario perfecto y lo encuentra en el aula, y como si fuera poco darnos a todos una lección sencillísima, digámoslo así, de cómo actuar frente a un público que son nuestros estudiantes. Así las cosas, de lo que se trata es que conversemos sobre el libro y que Jorge cuente más de lo que yo estoy contando. Yo le quiero dar las gracias públicamente a él por todos estos años a su lado, por haberme insistido en escribir el prólogo. Sí, me hubiera equivocado si no lo hago, aunque mi intuición me decía que no, pero ahí está el prólogo. Y me parece que ustedes van a disfrutar el libro, me parece que es bonito. Es más, quiero decir ahora, hablando con el querido Jorge, es que huele bien, además. Parece un pedazo de pan esto, está muy bien hecho, es muy bonito el libro, es muy apetitoso. Y creo que les va a servir tanto a unos y a otros, es decir, a los maestros de teatro
o a los de sociales, o por qué no a los de ciencias, o por qué no incluso a los rectores. De manera que yo celebro el libro, celebro que Jorge lo haya parido después de tantos años, porque creo que duró muchos años. Él viene hablando de este libro, ¿hace cuánto años? Desde el siglo pasado. Desde el siglo pasado, desde la muerte de Manuel Saturno. De manera que así son las cosas con los libros. Uno dura escribiéndolos media vida, los presenta y todo el mundo se lleva para su casa el libro y uno se queda solo. Eso te va a pasar, ¿no? Pero aquí hay un montón de amigos que queremos mucho a Jorge, yo lo quiero celebrar. Me parece que quedó bellamente editado. Yo hasta ahora lo veo, había visto lo que antes se llamaban las galeras, ya no se llaman así, sino se llaman, ahora yo no sé cómo se llaman, las pruebas finales. De manera que, ¿el qué? El taco. ¿Le dicen taco? Bueno, antes se llamaban las galeras, en la vieja usanza. No, de manera que creo que lo van a disfrutar, creo que lo van a tener mucho tiempo en su mesita de noche y lo van a abrir casi que en cualquier parte, porque el libro se lee como los buenos libros por donde caiga. De modo que, si les parece, en nombre de todos, celebremos este libro y démosle un gran aplauso a Jorge. Bueno, pues estoy muy emocionado de ver una cantidad de gente que hacía un montón de tiempo no veía y eso es realmente muy grato. Hay gente que no me ve, porque no veía desde el siglo pasado, eso es literal. Y me encanta verlos de nuevo y saber que están bien y que han sobrevivido al paso del siglo anterior a este. Pero siento que hay, ya Juan Carlos lo decía un poco, hay mucho afecto en la presencia de ustedes. La mayoría de las personas que están acá son amigos, familiares, y los he recibido y han llegado y nos hemos saludado y creo que lo que hay ahí es mucho afecto, lo cual me hace sentir muy bien, muy contento. En un momento pues que es muy agradable, muy positivo, y muchos de ustedes también han estado en otros momentos que no han sido tan positivos y eso también ha sido muy valioso. Y eso lo siento como una solidaridad muy grande. Entonces, un poco para mí hoy acá es vivir esas solidaridades en buenos momentos, en malos momentos, en momentos de éxito, en momentos difíciles. Entonces, de verdad que es muy grato que ustedes estén acá. La historia que cuenta Juan Carlos, hablando de historia, pues está incompleta y yo voy a tratar de llenar algunos vacíos. Por favor. Del trayecto de esto, cómo esto se volvió libro. Y efectivamente la investigación la conoce Juan Carlos desde muy de sus inicios, pero inicialmente cuando yo llegué buscando una escuela para hacer el proyecto, hablé con Juan Carlos. En ese momento Juan Carlos estaba en sus años de gloria en el Gimnasio Moderno y me dijo: tienes que venirte para acá, vas a hacer ese proyecto, es aquí. Y me presentó a los profesores, a los estudiantes, me dijo: ¿qué quieres? Con esa generosidad que lo caracteriza a él, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y empecé a trabajar con el Gimnasio Moderno este proyecto. Y ahí duré como unos 3 meses, hasta que un buen amigo mío, y esto no lo sabes tú, todo se sabe, un día me dijo: ¿usted qué hace allá en el Gimnasio Moderno? Hay otros sitios que necesitan este tipo de experiencias. ¿Usted qué hacía allá? Recuerdo, me decía: con los oligarcas, ¿qué está haciendo usted allá? Y allá salen los presidentes, no tiene que irse para otro lado. Por ejemplo, Ciudad Bolívar. Entonces, yo no le dije eso a Juan Carlos, pero le dije: bueno, Juan Carlos, yo creo que no va a seguir acá en el Gimnasio Moderno. Que le menciona la parte. Porque sí, la verdad. Y hoy sabe la verdad. No sabía, de verdad. Hoy sabe la verdad. Y entonces me dice: ¿y para dónde se va a ir? Le dije: tengo pensado irme para Ciudad Bolívar. Dijo: yo le tengo el corazón. El sabio Caldas. El sabio Caldas. Claro. Que es cuando tenía esta figura de colegios en concesión. Existe. Estará a punto de acabarla, pero ahí va.
Y entonces me dijo, no, nos vemos la semana entrante, yo te llevo y te presento allá al rector y a los estudiantes y a los profesores y tal. Y me ha recogido en su Mercedes-Benz. Modelo 55. Modelo Sí, 55. Entonces imagínense nosotros subiendo por Ciudad Bolívar en el Mercedes-Benz. Y a eso le sonaba, ¿tú sigues en ese carro todavía? Allá afuera, vieja. Hasta que me llevó al, no sé si alguien acá sabe dónde queda el Sabio Caldas, pero es bien entrado en Ciudad Bolívar, ¿no? Arborizadora alta. Y allá estuve, ya también me presentó los profesores y los estudiantes, todos muy entusiasmados, y ahí estuve como 3 meses también, tratando de mover el proyecto. ¿Te volvió a llamar otro amigo? No. No, pero las condiciones no se daban, no había una clase de teatro, no había estudiantes que estuvieran en ese programa. Entonces pues empecé a ver que por ahí no iba a funcionar mucho el asunto. ¿Hay alguna silla por ahí libre? Luis, por favor, acá. Es que necesito a Luis acá porque él tiene que ver con esta historia también. Luis Roca es el Ediciones Luis Roca Editores, ¿no? Es la edición. Sí, Allá iba. sí. Entonces, no hubo las condiciones hasta que una amiga teatrera me dice, ¿por qué no te vas para la Montessori? Yo la verdad no sabía que existía esta institución. Y me dijo, sí, ve y allá preguntas por un profesor que se llama Freddy González, que también nos acompaña, él es el profesor de teatro. Y con él creo que puedes hacer la investigación. Entonces le dije, ¿cómo es que se llama eso? Dijo, sí, se llama Escuela Normal Distrital María Montessori. Y yo quería algo sencillo, yo quería un espacio, y ahora eso es escuela, y es del distrito, y es normal, y deben tirar Montessori a la lata, entonces ¿yo qué voy a hacer allá? Pero ya el tiempo corría y necesitaba decidir, ¿no? Pero fue, eso fue ahora, en este siglo, esa es historia de este siglo. Pero fue maravilloso porque encontré efectivamente una rectora que nos abrió el espacio para trabajar, e encontré unos estudiantes estupendos siempre hay dificultades en una investigación, entonces decididamente también pues no fue fácil. Y un profesor que también pues me acompañó todo el tiempo en ese proyecto. Y ahí estuvimos trabajando y por fortuna ahí se hizo la investigación. Después a mí me tocó pues entonces volver a Canadá y hacer esta tesis doctoral y graduarme. Y entonces volví. Y volví ya con una tesis y dejé eso un rato. No quería como empezar otras cosas, otros proyectos. Hasta que un día, por eso le pedí a Luis que apareciera, porque un día me lo encuentro en una librería que frecuentamos algunos, se llama Lubina, allá por la Macarena, donde yo vivo. Y pregunté por él y me dijeron, no, pues él lo puede conseguir por acá. Entonces fui a su oficina y le dije, Luis, yo soy Jorge Arcila y yo quiero publicar una tesis doctoral. Me dijo, me parece muy bien. Entonces me dijo, ¿y qué ha pensado hacer? Y le dije, no, por eso estoy aquí, pues a ver si usted me la publica. Entonces me dijo, no, yo no publico ese tipo de literatura, pero le recomiendo a Alfredo Ayarza, váyase al magisterio y allá usted va a encontrar a alguien que seguramente va a hacer eco de la tesis. Y efectivamente, pues encontré a Alfredo y a Darío, con quien estuvimos trabajando mucho tiempo en corrección de estilo, todas esas cosas, y bueno, es un hecho. Hoy llegamos a este punto y es maravilloso. Entonces es un poco para contextualizar la tesis. Voy a leer del libro la obertura, la titulé así, que es la introducción del texto, para darles también otras pistas de cómo esta historia se armó. Y dice así, esta obertura se llama El llamado de la historia. Y, entre comillas, hay una cita de un estudiante que dice así, y nadie conocía, y yo personalmente no conocía, no sabía nada sobre eso. No sabía que Saturio había sido el último fusilado de Colombia. Entonces a mí me pareció muy interesante saber la historia de él. Los nombres de estas citas pues obviamente están cambiados, eran adolescentes. Entonces aquí es Amanda y en ese momento tenía 16 años en la entrevista final. Bueno. Fue durante la presidencia del político liberal colombiano Ernesto Samper Pizano que escuché por primera vez la historia de Manuel Saturio Valencia.
probablemente la última persona ejecutada por el Estado en el territorio nacional. Por ese entonces los colombianos experimentábamos uno de los mayores escándalos del narcotráfico de toda nuestra historia, el proceso 8000. Samper fue acusado por el Partido Conservador Colombiano de haber ganado las elecciones presidenciales con el apoyo del dinero del cartel de Cali, uno de los más poderosos carteles de la droga de la época. El presidente Samper propuso al Congreso de Colombia aprobar una ley para el restablecimiento de la pena de muerte, tratando de desviar el debate público a diferentes asuntos políticos. Esta propuesta generó una gran polémica nacional procedente de todo tipo de grupos de la sociedad civil que discutían los pros y los contras de la pena capital. Recuerdo entonces que uno de los diarios locales publicó una nota conjeturando quién pudo ser la última persona ejecutada por el Estado, lo cual, leyéndolo hoy, pues resulta paradójico, ¿no? ¿Quién puede ser la última persona ejecutada? Se refería al caso del colombiano afrodescendiente Manuel Saturio Valencia, acusado y encontrado culpable del delito de incendio premeditado y condenado a la pena capital el 6 de mayo de 1907. Compartiendo los comentarios de Amanda, arriba citados, tuve también la sensación de que realmente no todo el mundo sabía acerca de esta historia, y que yo tampoco sabía que Manuel Saturio Valencia había sido el último ejecutado en Colombia. Me pareció entonces que se trataba de un relato históricamente interesante. Esa fue la primera vez que yo tomé clases de teatro y fue la primera vez que también escuché sobre el último condenado a la pena de muerte en Colombia. Esa experiencia la recuerdo como la oportunidad de conocer la historia de Manuel Saturio Valencia, de actuar escenas de una obra que se escribió sobre la historia de él, de revivir esos momentos, de reflexionar y sentir lo que significó pues la historia de él y lo que significa para nosotros Colombia y los colombianos. En ese momento yo tenía 16 años, en este momento tengo 22 años, mi nombre es Brigitte Torres Latorre, soy graduada de Economía en la Universidad Católica de Colombia y pienso que es importante hoy estar acá como evidencia de que la importancia de lo que se hace en los colegios o en la academia no lo toca uno en un solo punto de la vida. Eso permea todo lo que uno va a hacer de allí en adelante. Y estar acá para mí es la evidencia de eso, de que no fue algo que viví en el colegio, sino que es algo que, y es una experiencia que a mí me permite construirme y seguir pues en mi vida, en lo que yo voy haciendo. Y es lo importante de esa labor pues que tienen los profesores con nosotros, los estudiantes y con los jóvenes, de esa pregunta que nos plantea tan importante de qué es Colombia, qué fue Colombia y qué queremos los colombianos que sea en el futuro lo que vamos a construir. Muchas gracias. La historia de Saturio confrontó y cuestionó mi relación con el pasado y mi comprensión del presente y el futuro, teniendo en cuenta los relatos de los que han existido antes. De una manera muy especial constituyó una suerte de, comillas, toque del pasado, que despertó mi curiosidad sobre cuestiones éticas relacionadas con la memoria histórica y la remembranza colectiva que hasta ese momento, como la historia de Saturio, había ignorado. Me movió a pensar de una manera muy diferente sobre la discriminación sociocultural, el olvido y la tergiversación históricas, prácticas todas producto de delegados colonialistas. También me puso en una posición incómoda al cuestionarme acerca de qué hacer con una historia de Colombia sobre afrodescendientes, siendo yo blanco, privilegiado, investigador y académico de clase media, y como muchos académicos de mi generación, habíamos heredado un legado de racismo y colonialismo a través de nuestra formación sociocultural y educativa. Cuando Jorge llegó al colegio y contagió a todos los estudiantes pues de la historia del proyecto, cuando mi hija llegó al colegio, a la casa a contarme, mami, es que Jorge nos contó y vamos a hacer esto con el profesor, realmente yo la vi tan interesada que me tocó parar y ponerle atención, y me empezó a contar una historia de la cual tampoco, pues no tenía ni la menor idea que había sucedido, y se volvió como interesante. Y en la medida que ella lo contaba y como con la pasión que lo contaba, yo dije, este profesor va a hacer algo ahí. Si logró captar la atención de mi hija, sé que muchos detrás van a ir con ella a ayudarle. Y así fue como
muchas veces ella llegaba y el primer tema de conversación, sabes que hoy estuvimos en el Bosque San Carlos haciendo una actividad de recogimos hojas y todo iba centrado a la historia, pero a través del teatro iban vivenciando cantidad de situaciones y cosas que Jorge y Freddy les ayudaban a transmitir. Eso me pareció súper importante. Yo soy la mamá de Brigitte Torres, yo trabajo en una multinacional, trabajo como especialista de compras y estoy muy ajena a todos estos procesos de pedagogía, soy más acercada a los números, pero este tipo de experiencias a uno también lo acercan a cosas que tiene que ir aprendiendo y por las cuales uno tiene que ir creciendo junto a los hijos. Me parece importante estar hoy aquí, uno, pues ver culminado un proyecto como el tuyo, Jorge, y sentirme alegre porque de una u otra forma yo como papá, como mamá, también participé en el proyecto, porque soy una convencida que cuando sabemos y conocemos de la historia, no solo de nuestro ambiente familiar, de nuestra comunidad, de nuestro propio país, podemos entender un poquito de lo que está pasando en el presente y podemos llegar a tener la opción de no cometer los mismos errores en el futuro. Y dos, porque hacer este tipo de memoria histórica contagió en un momento muy importante a nuestros hijos, en el momento del colegio, y sé por experiencia propia que el momento más importante de la vida de todo ser humano es el momento de la vida escolar. Lo toca a uno, lo hace diferente, lo marca. Y este proyecto, Jorge, a la final también se convirtió un poquito en memoria histórica de la escuela normal, de los estudiantes que estuvieron allí y de nosotros los padres que participamos contigo en el proyecto. Muchas gracias. Dada mi formación teatral y mi experiencia investigativa, diseñé un proyecto para explorar la historia de Saturio y escribir una obra de teatro sobre la última persona ejecutada en Colombia. Pasé un tiempo considerable en el Archivo General de la Nación en busca de evidencias históricas que documentaran el caso Saturio. Viajé varias veces a Quito, ciudad en la que Saturio fue ejecutado, y entrevisté a historiadores y miembros de la población local que pudieran haber oído acerca de la vida del personaje. Finalmente escribí una obra de teatro documentando y representando la historia de Saturio, lo que en otros términos significó traducir este proceso de investigación en un texto dramatúrgico, lo que Tara Goldstein llama representación etnográfica. Opté por el teatro como una alternativa poderosa para comunicar y hacer visible esta historia, pero seguí sintiendo que no había hecho lo suficiente para confrontar este significativo olvido histórico. Incluso más importante, quedé con la idea de que algunas cuestiones éticas relacionadas con la representación y otredad histórica y dramática quedaban sin respuesta. Tiempo después, en el contexto de mi tesis doctoral sobre teatro y memoria, decidí volver a la historia de Saturio. Esta vez quise explorar las implicaciones pedagógicas de un proyecto de investigación que vinculara la memoria histórica, la remembranza colectiva y la práctica de drama en la escuela. Pensé entonces en jóvenes y en la clase de teatro. Pensé en cómo trabajar con un grupo de adolescentes en el contexto de sus actividades de aula, creando un espacio colectivo y creativo de investigación dramática en el que todos juntos exploráramos y profundizáramos desde una perspectiva nueva y diferente la comprensión de la historia de Saturio. Hasta cierto punto se apostaba al teatro como un vehículo para la recuperación de la memoria colectiva y sobre todo como una forma de resistencia contra el olvido histórico. Recuerdo los encuentros en el Parque San Carlos, cuando la escuela normal no tenía techo. Estábamos desplazados para los parques a dictar la clase allí, a trabajar con los niños. Y una gran aula fue el Parque San Carlos, en el barrio San José. Allí yo no me perdía ningún episodio de los encuentros de Jorge, a pesar de todas las acciones que teníamos en la escuela, porque me parecía una oportunidad maravillosa para mis niños de 10º grado, y digo siempre mis niños porque eran mis niños y mis niñas que necesitaban una oportunidad para reflexionar, para pensar, para encontrarse a sí mismos, porque era una edad bien compleja de ellos y nos encontrábamos en la pedagogía sin techo. Los maestros se quedaron sin piso y los directivos nos volvimos intensos por aquello de que se nos perdió el aula, estaban construyendo la escuela normal y nos tocaba dictar clase en la calle. Entonces la escuela estaba en las calles, en los parques,
y los maestros no encontraban una alternativa pedagógica para afrontar esta situación tan difícil porque no podíamos licenciar nuestros estudiantes. Entonces fue un reto maravilloso. Jorge tenía la puerta, porque en la escuela normal existe un eje pilar, que es el eje investigativo, y por lo tanto toda investigación que llegara se le abría la puerta para que eso se diera. En esa época se estaban movilizando 11 investigaciones y una de ellas era la de Jorge Arcila. Yo fui la rectora de la escuela normal en esa época. Me pareció muy interesante abrirle el espacio a Freddy y a Jorge y apoyarlos. Estábamos creando también el alambique pedagógico, que era un espacio de investigación de la escuela. Hicimos contactos también con Colciencias. O sea, eso fue una época maravillosa para la escuela y para la pedagogía. Hoy día soy una pensionada feliz. No continué trabajando formalmente, me retiré por cuestiones de salud antes de pensionarme, pero hoy día estoy leyendo toda la remembranza de la época, y además hay como unos 11 escritos de la escuela normal, y hoy que puedo verlos, los estoy leyendo para tratar de mirar a ver si la editorial Magisterio nos pueda publicar toda nuestra experiencia. Esa experiencia es muy importante porque sirve para los maestros. Escribimos uno también con el IDEF, que aquí está Jorge, que nos apoyó muchísimo en esa época, sobre los 54 años de formación de maestros haciendo pedagogía en la Escuela Normal María Montessori, y me parece que es muy interesante que hoy, ya que no estoy haciendo nada, me ponga a revivir, porque esto es lo que yo siento hoy, porque estoy muy emocionada de este encuentro con Jorge, y además porque siento que hay que aportarle y seguirle aportando a nuestros maestros del Distrito Capital y a los del país, y ahora que le estamos aportando también a los de Toronto, ¿no? Me alegra muchísimo estar aquí, y sobre todo ver a mis antiguos, a mis estudiantes, ya son profesionales. Qué maravilla, un abrazo para todos. Jorge, felicitaciones. Así que clara y deliberadamente traté de pasar esta historia a otras personas. Pasar la historia a otros, sin embargo, no era simplemente informar sobre la anécdota de Saturio o acumular más información o indagar por nuevos datos del personaje. Significaba también revisitar mi previa experiencia investigativa y cuestionar mis anteriores acercamientos y relación con la historia de Saturio, y explorar lo que esta historia de memoria colectiva podía decirle a los jóvenes estudiantes. A diferencia de mi proyecto anterior, mi elección por el drama con adolescentes no buscaba un producto artístico final como un texto dramático o una representación teatral. Fue en cambio emplear el drama como un proceso y un medio que proporcionara a los estudiantes un contexto de reflexión y aprendizaje significativo sobre las problemáticas de la memoria histórica y la remembranza social. Recuerdo que Jorge llevó una máscara roja, unas pepas de eucalipto y unas hojas y unos papelitos para hacer un ritual de iniciación. Y eso me recordaba cómo el teatro tiene que ver con el rito. Circulan los espacios de lo sagrado, pero sobre todo recuerdo el olor del bosque de San Carlos. Si hay algo que recordamos son los olores. En ese momento yo era el profesor de teatro, sigo siendo el profesor de teatro de la Montessori, uno de los profesores, que seguramente he mudado del asunto del teatro al de las teatralidades porque tienen que ver con lo orgánico, porque sé que en los adolescentes, en los muchachos, hay unas vidas importantísimas, hay unas emociones, unas sensaciones que tienen que ver con la manera de ser cuerpo, y eso me ha permitido también de mudar de territorio. Ahora que veo y estoy un poco en medio de palabras escritas, me parece mágico. Me da yo como la biblioteca de Borges, cuando uno saca un libro es como abrir una ventana hacia mundos profundos, y eso me parece bello.
Y me parece bello también el encuentro de la palabra en relación con la memoria. Todos traemos escritos en el cuerpo. Particularmente recuerdo que quedaron cifrados en mí la memoria de esos olores, pero además la memoria de todo ese proceso en donde estuvimos con 14 estudiantes. Ahora son profesionales, ahora me los encuentro ya grandes, con otras voces y con la gratificación en donde uno ha colocado un puntico de sus vidas para que hayan proyectos de vida interesantes. Allí uno descubre que la escuela definitivamente es un espacio que constituye sujetos, es un espacio que o dociliza cuerpos o libera mentalidades. Y creo que estando en el mundo de lo escrito, recuerdo a Agamben cuando dice que la experiencia solamente se acuña como experiencia después de lo vital, después de lo sensorial, cuando se sistematiza, cuando se vuelve palabra escrita, cuando se vuelve palabra reflexiva. Y eso es importante. Gallagher llama la atención sobre los supuestos y preguntas relacionadas con la autoridad y la propiedad de las lecturas e interpretaciones de una sola voz, la del investigador en los escenarios humanos, particularmente aquellos de investigación realizados colaborativamente. Gallagher aboga por el principio de polifonía investigativa, que desafía, comillas, la supremacía de la interpretación de un solo investigador, confronta interpretaciones unívocas y cerradas y sin lugar a dudas guía el diseño metodológico de la investigación. En cierto sentido, veo mi elección de diseñar e implementar un proyecto colaborativo como un intento en la dirección del principio de polifonía investigativa, quiero decir, un proceso de investigación orientado a múltiples interpretaciones, reconfigurando no solo mi previo lugar como único investigador, sino abriendo mis interpretaciones anteriores al diálogo, confrontación y cuestionamiento crítico por parte de la sociedad coral de las voces de los adolescentes. Los objetivos del presente estudio de investigación tocan problemáticas institucionales, artísticas y pedagógicas. Dentro del plan de estudios de la escuela secundaria en Colombia, el uso del teatro con fines pedagógicos en los términos que aquí se refiere no es una práctica suficientemente conocida, como tampoco lo es el uso de procesos de drama en relación con las prácticas de memoria y remembranza social. Del mismo modo y desde un punto de vista artístico-educativo, el proyecto trata de ofrecer pedagogías alternativas, diferentes formas de aprender y hacer más relevante el currículo de los estudios sociales para los estudiantes y las instituciones educativas. Finalmente, el estudio tiene implicaciones políticas al trabajar con historias ignoradas, el olvido histórico y nociones críticas de memoria y remembranza histórica. En el entorno escolar, estos objetivos se relacionan con estrategias pedagógicas y escenarios artísticos donde las historias de los grupos minoritarios tengan un lugar para ser recuperadas, recordadas y reconocidas. Quiero cerrar esta contextualización de la investigación con dos cosas. Una es un pequeño video de unos 6-8 minuticos donde vamos a visitar de nuevo esta investigación. Nos vamos a ver unos años atrás en contexto, pero además tengo en mis manos los diarios de campo de los estudiantes y quiero al final devolvérselos a los que hayan venido. Creo que es como la responsabilidad histórica. Devolver memoria es un acto simbólico, significativo, muy importante. Y he pensado todos estos días que esta es la parte que más me va a emocionar, porque además son diarios hermosísimos. Ahí están pegadas las hojitas de eucalipto, ahí están sus letras, sus garabatos, sus figuras. El rango de edad con el que trabajamos fue entre 14 y 16 años. Y lo que escribieron allí pues está analizado en el libro, pero aquí está esta memoria. Entonces es un acto de devolver memoria, ¿no? Devolver la memoria a quienes escribieron esa memoria. Y el video pues trata de que nos veamos otra vez y compartamos con quienes no estuvieron en ese proceso pues algunos detalles. Este video tiene particularmente dos momentos importantísimos. El proyecto de investigación no apostaba a productos, yo no estaba detrás de una obra de teatro, estaba detrás de un proceso y en el proceso qué sucedía. Y eso es lo que analiza el libro. Pero por otra parte hubo un momento en el cual terminamos yendo al Archivo Histórico Nacional, donde están los documentos relacionados con la vida y muerte de Manuel Saturio Valencia. Y recuerdo que esa
esa visita fue al principio un poco complicada, pero después fue uno de los momentos más maravillosos de la investigación. Imagínense ustedes llevarse a 14, bueno, no fueron todos, pero más o menos unos 12 que sí asistieron, 12 adolescentes, y llevárnoslos para el archivo a ver documentos. Y recuerdo que desafortunadamente ese día mi amigo Freddy se enfermó y entonces me tocó ir a mí. Y Don Nelly encargó a otro profesor que yo no conocía, y entonces dije, no, yo me metí aquí, imagínense cómo controlo yo 16 chinos y chinas en el Archivo Histórico de la Nación. Eso no va a ser fácil. Pues resulta que esa visita fue increíblemente maravillosa, porque fue visitar un lugar de memoria que cambió toda la ruta de la investigación. Lo van a ver en el documental ahora. Y tuvimos un encuentro que habla pues de toda esta teoría de la historia experiencial, y es de vivir, de contacto con los documentos de archivo. Y ese fue ese momento cuando lo pedimos en el archivo, el telegrama donde se anuncia en 1907 la ejecución de Manuel Saturio Valencia. Ellos no podían creer que estuvieran frente a un documento de ese tipo. Y en sus diarios escriben cosas hermosísimas en relación con lo que significó ver ese documento. Eso es uno. Lo otro es que las personas que lo reciben a uno allí saben cómo cautivar al público. Y recuerdo que la persona que nos hizo la visita les dijo algo que los puso en conexión con el asunto. Mira, aquí llegan pacientes muy enfermos, en estado crítico, y aquí les damos los primeros auxilios para recuperar esos documentos, para no dejar perder esa memoria histórica. Y efectivamente hay un laboratorio que visitamos donde están ellos con sus tapabocas y guantes. Es muy una imagen muy médica, ¿no? Muy de hospital. Y eso hizo que ellos vieran que si algo se estaba haciendo en el archivo por recuperar esos documentos, ellos también estaban haciendo algo en el aula de clase por recuperar una historia que estaba perdiéndose. Y entonces terminaron haciendo una obra de teatro. Entonces los invito a que revisitemos ese lugar de la investigación, y con esto cerramos la presentación. ¿Tú quieres hablar? Ah, bueno, sí, venimos tarde, pero claro. JB es otra estudiante, no sé quiénes más llegaron de ese grupo. Si hay alguien más, por favor, déjenmelo saber y damos lugar aquí a Bueno, buenas noches. Pues estar aquí es un momento que hace que se encuentren muchas emociones, felicidad, nostalgia. Es saber que lo que hicimos en el colegio no se quedó en el colegio como una tarea. Ya fuimos a la clase de teatro, participamos en no sé qué porque no sabíamos qué, o no nos interesábamos realmente porque era lo que estábamos haciendo, y saber que eso tiene hoy un fruto y que tiene significado en muchas personas y que está representado en un libro, y saber que nuestra vida está representada, o un pedazo de nuestra vida está representado en un libro, es muy significativo para mí, es muy importante. Y en ese momento, haber participado en una investigación llamó mucho mi curiosidad. Era investigar sobre algo que no tenía ni idea, y marcó un punto muy importante en mi vida, y es mi profesión. Yo, a raíz de las visitas en el Archivo General de la Nación, cuando empecé a trabajar en la parte de la oferta académica, de qué iba a hacer después de salir del colegio, y vi que había una carrera de gestión documental, y acordarme que era lo que hacía, que fue la imagen que Jorge exactamente nos contó ahorita, yo dije, pues eso se ve muy interesante, y me decidí por estudiar gestión documental. Actualmente soy auxiliar de gestión documental, y es algo que se conecta casualmente. Es pura casualidad saber que ese pequeño pedazo de mi vida en el colegio hoy hace que sea lo que soy en mi parte profesional. Entonces eso me llena de mucha felicidad. No, de principio. Ya. Vuelvo.
¡Culpable! Pues yo me imaginé toda la historia, ¿sí? Cómo cogían a Valencia, el juez lo sentenciaba, sí, me lo imaginé todo. No sabemos hasta dónde lo que dice en el telegrama es cierto, y que el que lo escribió está hundiendo a Manuel Saturio, pero no sabe de verdad cómo pasaron las cosas, pero no sabemos hasta qué punto todo lo que dice en el telegrama es cierto. Puede que también Manuel Saturio Valencia sea inocente. En el momento en que leímos el telegrama, ahí ya partíamos de que podía ser culpable o no. A pesar de todo lo que hizo, él no se mostró culpable, solo que él hizo caso a lo que decía la ley. Él se sintió como resignado y como que esto me tocó y yo tengo que asumir la responsabilidad. Saturio quiso vengarse y pensó que eso era bueno, o sea que lo que estaba haciendo era bueno, pero sabía que lo iban a condenar. Esta acta, que es oficial, que está firmado por 4 personas, da nuevas informaciones. Sin embargo, como acta oficial es una versión de lo que ocurrió en realidad. O sea, ya hay una verdad contenida. Y entonces un poco lo que nos impulsa a averiguar es los hechos que hubo detrás de él. Casi todo el tiempo fue de investigación, de leer, de escribir. Hemos mirado demasiados documentos y en algunos dicen que fue culpable, en algunos dicen que fue inocente. Más que información y más que lectura, más que aprendizaje, fue como esa experiencia que nos dejó y las vivencias y como ese mensaje que nos deja de que la justicia en este país está perdida para muchas de las personas. En primer lugar, todo el proceso que tuvieron que hacer los estudiantes, dirigidos por los 2 maestros, para generar todo un proceso de indagación, de investigación y poder desempeñar cada uno de los papeles representando el problema o el hecho histórico de 1907. Es bien interesante ver cómo la justicia o las leyes se han desarrollado a través de la historia, ¿sí? O sea, en esa época pues se manejaba de una manera, hoy en día se maneja de otra, ¿sí? Se ha evolucionado, pero se siguen manejando igual. Una parte, la historia me parece muy interesante, porque lo tiene a uno siempre con el sentimiento ahí, esperando qué va a pasar en la historia. Pero otra parte que me parece más interesante aún, es ver a los muchachos haciendo esta clase de trabajo. Y no solamente el verlos ahí actuando, posesionándose de su papel es muy interesante, sino el ver que captan realidades, captan cosas reales que los hacen sufrir, que les sirven para construirlos como personas. Es que acá se trabajan, si se quiere, a nivel pedagógico, todas las áreas. Pero también en la apropiación de nuestra historia es, repito, la posibilidad de acercarse por medio del arte a la apropiación de la historia. La verdad, en la primera presentación de hoy sufrí un pánico escénico, pues es de verdad bien difícil presentarse ante las personas. Interesante porque pues hemos aprendido mucho y nos ha servido mucho para, no solamente para teatro, sino para otras clases. La historia como Manuel Saturio Valencia
No, pues súper chévere, sí, porque, o sea, eso que no es una historia del común, o sea, como una historia de una persona que sobresalió tanto, pero de todas formas fue importante en un momento de la historia. Recordar muchas cosas del pasado y entendemos el verdadero valor de la memoria. Empezar desde una lectura de un documento, empezar desde esa historia, meterse, como que estar en los zapatos de una persona que hace mucho tiempo murió. Eso fue muy interesante. O sea, el momento en que fuimos al Archivo Nacional y estar en contacto ahí directo con el telegrama es bien impactante, entonces la sensación más fuerte durante el proceso. Que significó demasiado porque tener la oportunidad de tener ahí en las manos el telegrama, pues fue muy extraño, ¿no? O sea, porque nunca pensamos que podríamos tener el telegrama, sí, siempre lo habíamos visto en fotocopias y usted nos los había entregado, pero nunca lo hubiésemos tenido ahí en la mano, nunca pensamos en tenerlo, la verdad. O sea, simplemente creíamos que era una fotocopia sacada y ya. O sea, y tampoco la mayoría de nosotros pensaba que simplemente eso había sido escrito por alguien y ya había sido inventado. La verdad, ni siquiera creíamos que era de verdad el telegrama. Cuando lo pudimos ver y todo en el archivo, pues fue distinto porque ya nos tomamos más en serio toda la investigación y todo. Entonces fue como un gran avance. Me significó, como decía antes, o sea, como que miedo, porque uno sentía como también como una intriga de que, o sea, uno va a estar viendo una carta, o sea, me la imaginaba como así, como sangrienta, o sea, como maltratada, o sea, como no tan decente como la vimos al presente, como decía, uno de joven lleva las cosas al extremo, por eso como lo vivíamos, o sea, como cosas que estamos viviendo ahorita en el presente, o sea, lo mismo que uno ve, se lo imagina como si fueran de antes. Encontrar que la historia de Saturio fue real, yo todavía no creía bien que fuera real, todavía tenía como un pensamiento de que era algo imaginario o algo que se habían inventado, una historia, ¿sí? Pero no estaba segura de que fuera real, de que si hubiera sucedido. Y lo que hicimos en el archivo fue, o por lo menos lo que hice, fue confirmar que fue real. Pues la verdad yo como no fui, pues yo creo que debe ser un lugar en donde se guardan los documentos de las historias que pudieron haber pasado en nuestro país. No fue fácil, todo lo que hicimos, todo el año trabajando. Yo creo que es muy gratificante, es muy chévere trabajar así, tan ordenadamente, y después de un estudio grande se ven los resultados. Quiero agradecerle a la rectora y a la coordinadora y a todas las directivas del colegio que nos apoyaron en esta investigación, a don Jorge, que un poquito intenso importa, pero aquí estamos, lo bloqueamos y comenzando esta investigación, la verdad, la mayoría no teníamos ganas. O sea, ay, que eso de que escribir en un diario, ¿qué es eso? Pero no, de aquí estamos, aquí se los presentamos, espero que les haya gustado y muchas gracias. Felicitaciones, muchachos, ustedes son los protagonistas de esa historia y continúen.